Muy bien, hola a todos. La idea de hoy es darle finalidad a lo que es el tema de la conjugación y los tiempos de los verbos en inglés. ¿Listo? Creería yo que ya este es el último video acerca del tema. Vamos a ver hoy los dos últimos detalles acerca de lo que es la conjugación respectiva de los verbos. ¿Listo? Muy bien, quiero iniciar con lo que es un ejemplo que puse en alguno de los videos, no recuerdo muy bien en qué parte fue, creería que fue en la parte 3. En todo caso, pues supongo que ya están viendo los videos, que es bastante importante. Si no ha entendido bien los videos o no le ha dedicado el suficiente tiempo a verlos todos, probablemente le quede muy difícil entender este último video porque va a tratar de muchos temas que hemos tocado. ¿Listo? Entonces mi recomendación, si no los ha visto por completos o de pronto tiene algunas dudas, es bueno que lo repita porque pues obviamente no puedo repetir todo lo que voy a decir. ¿Listo? Muy bien, vamos a revisar entonces aquí rápidamente el primer ejemplo. Recordemos que vamos a hacer rápidamente un ejemplo con cualquier sujeto. Hagamos uno con you y hagamos uno con we. Anteriormente habíamos dicho que podemos conjugar siempre un verbo en cualquiera de los tiempos que hemos visto hasta el momento, y que si yo llego a utilizar un verbo adicional, ese por obligación tendría que estar en infinitivo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar, vamos a conjugar cualquier verbo. Vamos a colocar el verbo need. ¿Listo? Y vamos a conjugar el verbo, bueno, debemos tener por el momento. Vamos a conjugar el verbo start. ¿Listo? Y vamos a conjugar el verbo like. ¿Listo? El like le voy a colocar en pasado. Recordémonos que es un regular, así que en este caso lo voy a dejar en pasado. Sería a nosotros nos gustaba. Y en el caso de you start, usted comienza. ¿Listo? Ya tengo la primera conjugación. Recuerde que cualquier tiempo que yo coloque aquí tiene que estar en el infinitivo con cualquiera de sus dos reglas, ya sea el to o el ing. Vamos a revisar entonces. You start to cook. Listo. Y vamos aquí con lo mismo. You like to cook. Muy bien. Como regla principal del ejemplo, básicamente es eso. Si yo conjugo el primer verbo, el siguiente por obligación tiene que estar en infinitivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Perdón. Si yo quiero decir, puedo decir lo mismo. We like. ¿Listo? Cooking. Puedo utilizar cualquiera de las dos reglas. En este caso, estas dos frases son exactamente lo mismo. A nosotros nos gustaba cocinar en infinitivo. A nosotros nos gustaba cocinar en infinitivo. Recordémonos que esta frase está en pasado simple, igual que la de arriba, obviamente. Y estas dos que están acá, tanto esta como esta frase de acá, ambas están en infinitivo. ¿Listo? De la misma manera yo puedo hacer lo mismo. Recordemos que esta parte de acá está en presente. Yo puedo hacer exactamente lo mismo. You start cooking. Y hasta ahí quedaríamos con lo que es la segunda parte del infinitivo. Usted comienza a cocinar. Usted comienza a cocinar. Nuevamente tenemos un tiempo presente simple y un segundo tiempo en infinitivo. Es obligatorio, sin importar qué verbo yo utilice acá. El siguiente tendría que estar en infinitivo. De este lado puede estar cualquier verbo, no sé, love, hate, want, cualquiera de esos verbos, pero al frente tiene que estar un infinitivo, ya sea uno con to o otro con ing, cualquiera de las dos opciones. ¿Listo? No quiero alargar más el tema porque, como les dije, eso ya está en otro de los videos. También había mencionado que como tal la regla de que la partícula que va después en infinitivo, es decir, este verbo de acá, como tal no es tan ideal. Yo no puedo utilizar cualquiera de las dos siempre indistintivamente. Eso tiene ciertos parámetros. Aún así son parámetros bastante largos, un poco más complejos,
y en el momento lo que haría sería confundirlos. Ya en un futuro, cuando ya haya explicado bastantes cosas, empezaré a revisar cuáles son esas respectivas reglas de cuándo puedo utilizar este y cuándo no. Por el momento vamos a utilizar los dos indistintivamente sin problemas, estamos aprendiendo, entonces no debería ser ningún inconveniente. ¿Listo? Muy bien, continuamos entonces con lo que es nuestro tema para el día de hoy. Vamos a ver algo que conocemos como los modal verbs. ¿Listo? Ups. Muy bien, ¿qué son los modal verbs? Los modal verbs son, modal. No recuerdo cómo es la pronunciación. Modal. Creería que es modal. Perdón que ya de tanto que he visto esto ya empiezo a tener dudas yo mismo de lo que sé. Vamos a revisar aquí rápidamente. A ver, se dice modal. Perfecto, me gustaría mostrarle la pantalla, pero eso implicaría retirar mi cámara. Entonces se pronuncia modal. Para efecto de los modal verbs, en este caso, tendríamos lo siguiente. Son una serie de verbos que cumplen en general dos reglas. Primera regla, tienen significado en forma base. Segunda regla, si conjuga un verbo delante del modal, no requiere infinitivo. Muy bien. Básicamente esas son las dos reglas. Estamos hablando de un grupo especial de verbos que cumplen estas dos reglas. Al cumplir estas dos reglas es lo que lo hace modales. ¿Listo? Vamos a revisar entonces ese grupo de verbos que efectivamente cumplen las dos reglas. Anoten la regla aparte porque obviamente necesito espacio para poder trabajar. Entonces requiero que la anoten en su cuaderno o en su computador donde estén trabajando para que respectivamente podamos revisar las dos respectivas reglas. Vamos a mirar la regla número 1 que decía. La regla número 1 decía el verbo tiene significado en forma base. Yo ya había explicado que los verbos en forma base no tienen significado. Vamos a mirar un verbo modal como por ejemplo el señor can. ¿Listo? Can como tal no se puede conjugar en infinitivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué traduce can? Can, poder. Poder. Can como tal sí tiene significado, significa poder. Recordémonos que los verbos en forma base ninguno tiene significado. Para yo poder darle un significado debería poder hacer esto. To can o en su defecto canning. ¿Listo? Para efecto de eso entonces debería ser la regla. ¿Qué ocurre? Yo no puedo hacer esto. ¿Listo? Esto está completamente erróneo. Yo no le puedo agregar infinitivos a los modales. No existen. ¿Listo? Entonces, como tal, esa sería la primera regla. Perfecto. Vamos a revisar lo que es el siguiente verbo modal. Resulta que este verbo tiene un pasado. El pasado es nuestro amigo could. ¿Listo? ¿Qué significa could? En realidad no podríamos darle un significado. Debería tener varios significados porque depende de la conjugación. Vamos a revisar. Could solo debería significar el pasado de can. Lo malo es que necesito a alguien que haga la acción para poder traducirlo. Entonces, ¿cómo sería? I could. Could. I could sería yo pude. You could. Usted pudo. She could. Ella pudo.
he could, él pudo, we could, perdón, it could, esto pudo, listo. Voy a borrar nuevamente, requiere el espacio, pero hasta el momento iríamos así. Yo pude, you could, usted pudo, she could, ella pudo, he could, él pudo, it could, esto pudo. Vamos a colocarlo de una vez. We could, nosotros pudimos. ¿Listo? Muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, ese viene siendo nuestro verbo, nuestros dos primeros verbos modales. Por un lado está el verbo can, que es el verbo poder, y por otro lado su respectivo pasado, que viene siendo esta conjugación. ¿Listo? Recordemos que son verbos modales, se salen completamente de las reglas que hemos visto anteriormente. En teoría esto debería ser pasado simple, ¿listo? Pero es el pasado simple con un verbo modal, así que pues no tendría mucho que ver con lo que hemos visto, ¿listo? Muy bien, vamos a continuar hasta ahí. Sobra decir que esto también se puede poner en presente, por supuesto, porque tengo la partícula del presente que está aquí arriba. Entonces, ¿qué ocurre? Puedo quitar esto de acá. Y colocar I can, you can, she can, he can, it can, we can, y por último they can. Ustedes ya lo conocen, hemos hablado bastante de esto. Entonces, nuevamente ya hablamos del pasado, estaríamos hablando ahora del presente. Yo puedo, usted puede, ella puede, él puede, esto puede, nosotros podemos. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Si se dan cuenta, nuevamente estamos hablando de verbos modales, se salen completamente de las reglas, porque estos tres, según los videos que hemos visto, deberían llevar una S, ¿cierto? Obviamente no lo llevan, por lo que ya les digo, estos verbos no cumplen ese tipo de reglas. Ahí ya el verbo está completo, ya puedo decir que she can es ella puede. ¿Listo? Muy bien, eso con respecto a la primera regla. Ya sabemos, aquí yo no le puedo colocar ni to, ni ing, ni mucho menos puedo decir de este lado. Puedo colocar to cooked o coulding. ¿Listo? Nada de esto se puede hacer porque no existe infinitivos para estos verbos. ¿Listo? Importantísimo. Recordemos también que la palabra could no se pronuncia la L. ¿Listo? Así que no intenten agregar una L porque yo no puedo decir could. Me toca decir could. Nada más. Omitiendo la L. Perfecto. Eso también está en uno de los videos de los errores más frecuentes al pronunciar inglés. Perfecto. Continuamos. Vamos con I can, you can, she can, he can, it can, we can. Muy bien, ya tenemos la primera regla, ya la mencioné, no se pueden colocar infinitivos. La segunda regla es que si yo voy a conjugar otro verbo, el verbo tampoco debe estar en infinitivo. ¿Qué quiere decir? Ahora el ejemplo que vimos en el principio del video, se supone que ya está conjugado un primer verbo, el segundo debería estarlo, ¿listo? Entonces vamos a decir I can, yo puedo correr. Entonces por obligación yo debería hacer esto, porque es lo que dice la regla general para todos los verbos. ¿Listo? Pero resulta que la segunda regla de los verbos modales dice que si yo coloco un modal, esto no puede existir y mucho menos le puedo agregar ing. Suponiendo que voy a poner la segunda parte de la regla, esto debería ser running. Cualquiera de las dos opciones me serviría. Yo puedo correr. ¿Listo? Pero como esto es un verbo modal y no cumple esas reglas, yo no puedo hacer eso. ¿Qué ocurre entonces? Como no le puedo colocar el verbo en infinitivo, me toca agregarle el verbo en forma base. Y aquí dice, yo puedo correr sin ningún problema. ¿Listo? Eso sería para efectos de el verbo poder. Recordemos que este verbo poder tiene un pasado, que es could. Vamos a colocar un segundo ejemplo acá. She can, cocinar. Acordémonos, no puedo poner to cook, tampoco puedo poner cooking, me toca poner solamente la forma base del siguiente verbo, que sería cook. You can cook, tú puedes cocinar. ¿Listo?
Hasta ahí. Si yo quisiera cambiar esto al pasado, lo puedo hacer sin ningún problema. Entonces, diríamos, she can, esto va al pasado, she could, listo, escribir, write, listo. Entonces tendríamos hasta ahí, she could write. ¿Qué pasa con el she could write? En este caso es importante que yo diga ella, vamos con el verbo poder en pasado, sería ella pudo escribir. Nuevamente aquí yo no puedo colocar to write o writing, ¿listo? Importantísimo eso. ¿Por qué? Porque es un verbo modal. Continuamos con el siguiente, could. ¿Listo? He could. Él pudo, nuevamente estamos hablando en pasado, él pudo, no sé, leer. Entonces yo no puedo colocar to read, ni mucho menos reading. Me toca colocar el verbo en su forma base y debería tener significado. Él pudo leer. ¿Listo? Y hasta ahí serían las dos reglas de lo que es nuestros verbos modales. Recordemos, tienen significados cuando están completamente solos, no requieren infinitivos en cualquiera de los dos casos, y aparte, si yo voy a poner un verbo enfrente, no requiere infinitivo, solamente requiere la forma base del verbo y no va a haber ningún problema al hacer la traducción. ¿Listo? Muy bien, como último detalle tenemos que recordar lo siguiente. Vamos a borrar acá. Listo, muy bien. Tendremos entonces lo siguiente. Recordemos que en el video inmediatamente anterior estuvimos viendo precisamente lo que fue los verbos irregulares. ¿Listo? Recordemos que necesitamos la tercera fila o el participio para poder hacer nuestro present perfect, que en este caso se forma con el verbo have, que es el verbo haber. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Vamos a hacer un ejemplo sencillo. I have, listo, hasta el momento escrito yo he podido. Yo he podido. Muy bien. Si revisaron el video y siguieron las instrucciones, recordarán que les dije que necesitábamos buscar una tabla de verbos irregulares y poder ubicarlos de esta manera. ¿Listo? Entonces, cuando usted se vaya a ir a su tabla, va a encontrar efectivamente el verbo can, posiblemente o posiblemente no, eso depende de los criterios, casi siempre no lo encuentra. Cuando no lo encuentre va a ser por lo siguiente. Resulta que tenemos aquí el verbo can. ¿Listo? Resulta que aquí el pasado, como se los mencioné, debería ser el verbo could. ¿Listo? Espera, vuelvo a escribir eso. Aquí debería ser el verbo could. ¿Listo? Y luego pasaríamos a la tercera fila. No existe. ¿Listo? El verbo poder no tiene participio. Conclusión. Si yo quiero decir yo he podido, no se puede decir en inglés. ¿Listo? Es lo malo de este verbo. Conclusión, no intenten hacerlo porque no lo van a lograr. Así que la palabra yo he podido en inglés no se puede conjugar. ¿Listo? No se vayan a romper la cabeza. Intenten buscarlo en Google, sé que lo van a hacer. ¿Listo? Posiblemente les mostrará alguna de las opciones. ¿Listo? Hay una manera de hacerlo, pero no tiene nada que ver con el tema. Luego no quiero salirme precisamente del mismo, porque no es la idea confundirlos. ¿Listo? Entonces, por el momento la palabra yo he podido no se puede hacer. Hay manera de hacerlo, ya les dije. En un futuro hablaremos de eso. ¿Listo? Por el momento olvidémonos que con el can o con el could yo voy a poder hacerlo. Nos devolvemos a nuestro tema porque vamos a volver a los verbos modales. Ya vimos los primeros dos. Vamos a ver los siguientes tres modales que existen. ¿Listo? Los siguientes tres modales tienen el mismo significado. Might, may, y curiosamente aparece nuestro amigo could nuevamente. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos nuestros siguientes tres verbos modales. ¿Qué ocurre en particular con estos tres?
significan exactamente lo mismo. Los tres verbos significan la palabra podría del español. ¿Listo? Entonces no olvidemos eso. Si yo quiero decir podría, puedo decir might, no se pronuncia la G, may o could. ¿Listo? En cualquiera de los tres casos es exactamente lo mismo. Tienen cierta diferencia al momento de utilizar uno el otro, pero la verdad no vale la pena. En términos prácticos realmente la diferencia nunca se nota, entonces no tendría sentido explicarlo. ¿Listo? Que demoraríamos tiempo, que pues es bastante valioso. Entonces, generalmente todos significan podría, eso es lo único que tenemos que saber. ¿Qué es lo que ocurre con el might, el may y el could? Resulta lo siguiente. Might solamente se puede utilizar en frases afirmativas. Y en frases negativas. ¿Listo? Creería que esto lleva doble F, no recuerdo. Si no es así, pues me disculpan. Muy bien. Entonces tendríamos affirmative y negative, frases afirmativas y frases negativas. ¿Listo? Recordémonos que might no se puede usar en frases interrogativas, es decir, si quiero hacer una pregunta, en una pregunta no puede ir might. Tal vez se la encuentren, quizás puede ocurrir, pero no es frecuente hacerlo. ¿Listo? Continuamos. Vamos con el may. ¿Listo? ¿Qué pasa con el may? El may generalmente no se utiliza en frases afirmativas. ¿Listo? Entonces solamente lo vamos a encontrar de pronto en negativas y en su mayoría interrogativas. ¿Listo? Y could sí se puede utilizar en las tres: negative, affirmative y interrogative. ¿Listo? Para hacer un poco más resumido, este se puede utilizar en afirmativo o negativo, pero no interrogativo. Este se utiliza en interrogativo negativo, pero no en afirmativo. ¿Listo? Could, negativo, afirmativo, interrogativo. ¿Listo? Como tal, nuevamente esas reglas son de uso general. En la mayoría de casos se presentan de esta manera. Tal vez pueden encontrar ustedes que haya alguna frase donde no se cumplan estas reglas, y pues ya tocaría en ese caso simplemente aceptarlo. ¿Listo? Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, pero en su mayoría se cumplen estas reglas. ¿Listo? Vamos a mirar de qué estoy hablando entonces. ¿Listo? Ya les dije que significan todo podría. ¿Listo? Vamos a utilizar el primero, que es might. Lo que les dije, para el caso del might, entonces vamos a utilizar, no sé, el you. Entonces, you might sería: usted podría visitarme. You might visit me or my father. ¿Listo? Usted podría visitar a mi papá. ¿Listo? ¿Qué pasa? Yo voy a hacer una pregunta. Para hacer la pregunta con todos, absolutamente todos los modales que estamos viendo en este video, lo único que tengo que hacer es un switch. Eso ya lo hemos visto en anteriores videos. Lo único que yo debo hacer es hacer un intercambio de verbo y sujeto. Muy bien, de este lado entonces quedaría ya la pregunta. Cerramos el signo de interrogación para cerrar nuestra pregunta. ¿Listo? Lamentablemente eso no lo van a ver. ¿Listo? Es muy raro que esto vaya a pasar, porque lo que les dije, el might no se puede utilizar en frases interrogativas, es decir, en preguntas. Así que esto nos quedó mal. ¿Listo? Lo que sí lo pueden encontrar es en frases tal vez negativas. La negación de la misma manera se hace directa. ¿Listo?
Entonces, ¿qué pasa? La negación sería you might not visit my father. Muy bien, entonces hasta ahí quedaría lo que es nuestra frase. ¿Listo? Una afirmativa, una negativa, pero no interrogativa. ¿Listo? Vamos entonces ahora con el verbo may. ¿Listo? Vamos a quitar esto de acá, vamos a dejar la misma frase y vamos a poner may. ¿Listo? Habíamos dicho que sí lo podemos encontrar de esta manera. You may visit my father. ¿Listo? Pero lo que les dije, lo más seguro es que este tipo de frases no las vayan a encontrar con may en afirmativo. Entonces, ¿qué ocurre? Usted podría visitar a mi papá. ¿Listo? Pero, lamentablemente, este uso no se le puede dar al may. Entonces, ¿qué pasa? Lo más normal es que ustedes encuentren al may en interrogación. Aquí sí se hace el intercambio. May you visit my father? ¿Listo? Y ya quedaría la interrogación o la pregunta. ¿Listo? Ya sabemos, en afirmativo may no se utiliza en interrogativo y posiblemente no es muy común, pero sí lo van a encontrar en negativo. ¿Listo? Entonces, you may not visit my father. ¿Listo? Hasta ahí estaríamos cumpliendo lo que son las reglas de nuestros verbos modales. ¿Listo? Usted no podría visitar a mi papá. Aún así, como les digo, es probable que esto tampoco lo encuentren. En conclusión, may en su mayoría se utiliza para frases interrogativas. ¿Listo? Muy bien. Y vamos por último con nuestro amigo could, que también significa podría. ¿Listo? Volvemos acá entonces. Vamos a poner she. She could not. She could not. No, dejémoslo en afirmativo. She could run tomorrow. ¿Listo? Ella podría correr mañana. ¿Listo? Muy bien. Vamos con la interrogativa. Nuevamente hacemos un intercambio. Could she run tomorrow? Hasta ahí quedaríamos con la interrogativa y por último la negativa. Cerramos el signo de interrogación. She could not or couldn't run tomorrow. Y quedaría la interrogativa. Este sí es de por sí es el verbo modal más común de todos, donde lo vamos a encontrar siempre. Ella podría correr mañana. ¿Podría ella correr mañana? Ella no podría correr mañana. ¿Listo? Perfecto. Tenemos lo siguiente. Recordémonos que could tiene dos significados. O es el pasado de poder o es el condicional que es podría. Tiene poder o podría. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Ella podría correr mañana. Pero también puede significar ella pudo correr mañana. ¿Listo? Y de la misma manera en sus negaciones y afirmaciones. Lamentablemente no hay manera de saberlo. ¿Listo? Eso ya depende del contexto de lo que estemos leyendo, del libro, de la película, etcétera, etcétera. Eso nosotros lo tenemos que aprender a diferenciar simplemente por sentido común. ¿Listo? Entonces, por si tenían esa duda, no hay manera de saberlo. Continuamos. Listo, ya vimos esos tres verbos modales. Vamos a ver los dos siguientes. Vamos con el verbo should. Sí, el verbo should. Entonces, should. ¿Listo? Vamos a poner aquí el I. I should. ¿Pero qué traduce should? Should traduce debería. ¿Listo?
Entonces, en este caso sería yo debería comer mañana. Entonces, I should eat tomorrow. ¿Listo? Recordémonos, el verbo tiene que estar en forma base, no en infinitivo. Yo debería comer mañana. ¿Listo? Volvemos al asunto. ¿Qué pasa si yo quiero hacer la pregunta? Entonces, simplemente hago un cruce. Should I eat tomorrow? ¿Listo? ¿Debería yo comer mañana? Listo. De pronto algunas personas dicen que uno no debe preguntarse a sí mismo, pero pues eso ocurre todo el tiempo, así que eso no tiene ningún tipo de equivocación o que sea una frase errónea. Uno todo el tiempo se puede preguntar a uno mismo, eso no tiene nada de raro. ¿Debería yo comer mañana? Listo, eso sería para la pregunta. Y la negación directa nuevamente, I should not eat tomorrow. ¿Listo? Hasta ahí quedaría nuestros verbos modales con el should. ¿Listo? Este sí se utiliza efectivamente en afirmativas, interrogativas, significa debería y pues ya dependiendo del contexto lo utilizaríamos. ¿Listo? Eso sería por el lado de el verbo should. Muy bien. Vamos a continuar con el verbo must. Muy bien, volvemos con el verbo must. Vamos a colocar un sujeto, vamos a colocar they, ellos. Vamos a colocar el verbo must. Listo. ¿Qué pasa con el verbo must? El verbo must lo voy a colocar aquí debajo. Es el verbo deber, entre comillas, le toca. Tiene la obligación. Cualquiera de las dos traducciones la pueden utilizar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo utilizo must es porque le estoy dando a alguien una orden, algo que tiene que cumplirse sí o sí, algo que no es discutible. El anterior verbo sí era discutible porque es debería. Tú deberías comer menos. Efectivamente, puedes o no puedes hacerlo. Aquí te toca. You must. ¿Listo? Usted debe. Por ejemplo, levantarse temprano. Wake up early. Usted debe, le toca, es su obligación. Es por eso que efectivamente utilizamos must. También es un verbo modal y cumple todas las reglas de los modales. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Vamos con la interrogativa. Ya sabemos que podemos hacerlo en cruce. Esto generalmente no se hace. Must they. Listo. Wake up early. Listo. Posiblemente lo encuentren, pero la verdad muy difícilmente se van a encontrar con una frase de este tipo en forma interrogativa con must. ¿Listo? Lo que sí se encuentran mucho es la negación. You mustn't, en este caso debería ser they mustn't, must not, más y luego le agregamos el not. They mustn't wake up early. ¿Listo? Creo que ahorita cometí un error al hacer la traducción. No es usted, eso significa ellos. Ellos deben levantarse temprano. ¿Deben ellos levantarse temprano? Claro que no debería ser una pregunta de ese tipo. Y they mustn't wake up early. Ellos no se deben, ¿listo? Lo que les había mencionado, probablemente este tipo de oraciones interrogativas con must no la encuentren, ¿listo? Así que pues no pierdan mucho el tiempo aprendiéndose eso, aún así es bastante sencillo. ¿Listo? Muy bien. Vamos con, ya vimos el verbo must, vamos perdón que se me olvidó, el would.
A diferencia de los que hemos visto anteriormente, el would como verbo modal no tiene ningún significado. ¿Listo? Vamos a mirar. Entonces, ¿qué pasa con el would? El would lo único que hace para efectos del español lo siguiente: agrega la terminación ría a cualquier verbo. Entonces vamos a anotarla. Agrega la terminación ría, a quitar esa terminación, lo ponemos abajo. Agrega la terminación ría, vamos a ponerla en azul y un poco más grande para que sepamos de qué estamos hablando. Agrega la terminación ría a los verbos. Muy bien, entonces vamos a mirar muchos ejemplos. Vamos a mirar con I, she y no sé, we. ¿Listo? Vamos a colocarle a todos la partícula would. ¿Listo? Ese sería el primero. Vamos con el segundo. Vamos con el tercero. Este sería el verbo would. Como les dije, no tiene traducción, no tiene significado, hasta que no coloque un verbo adicional. Vamos con el verbo cook, que sería you would cook. Yo cocinaría. Le da la terminación ría al verbo cocinar. Cocinar, cocinaría. Uno de los más comunes es el verbo like. Entre comillas, para nosotros es el verbo gustar, porque en general si quisiera decir gustar me tocaría decir to like o liking. Para el caso del like, entonces, would like sería gustaría. A ella le gustaría. ¿Listo? Vamos con we. We would run. ¿Listo? Run, entre comillas nuevamente, to run, correr. Entonces, we would run. Nosotros correríamos. ¿Listo? Siempre está la terminación ría cuando utilice la partícula would. Perfecto. Muy bien, en este caso entonces ya terminaríamos con lo que son los verbos modales. De la misma manera podríamos pasar a esto a interrogación. Simplemente hacemos un cruce. Would, vamos con este. Would she run? ¿Correría ella? Perdón. ¿Le gustaría a ella? Would she like? ¿Le gustaría a ella? ¿Listo? Si en este caso sería cocinaría yo, correría yo, etcétera, etcétera, etcétera. Y para hacer las negaciones de la misma manera, wouldn't. She would not o wouldn't like. A ella no le gustaría. Perfecto. Importantísimo, tenemos que tener muy claros estas reglas. ¿Listo? Entonces ya tenemos todos nuestros verbos modales. Muy bien, entonces al tener ya nuestros verbos modales vamos a hacer un listado pequeño. El primero que vimos fue can, could. ¿Listo? Los siguientes tres fueron may, might y could nuevamente. El siguiente fue should. El siguiente fue must. Y por último fue would. Importantísimo, lo voy a subrayar. Este verbo de acá, este verbo de acá y este verbo de acá, nunca jamás debes pronunciar la letra L.
Así que decimos could, should o would. ¿Listo? No lo vayan a hacer, suena horrible. Muy bien. Hasta ahí tendríamos lo que son nuestros verbos modales. Ya sabemos, todos cumplen las mismas reglas. No hay infinitivo, a ninguno se le puede colocar to, ni mucho menos ing al final. Y si voy a colocar un verbo si voy a colocar un verbo al frente, tiene que ser en forma base. No le puedo colocar infinitivo tampoco al verbo que vaya a colocar enfrente. ¿Listo? Este sería como tal todo el tema de los verbos modales. ¿Listo? Estaría haciendo un comentario en el siguiente video acerca de los hiperativos. Pero ya con esto ya terminaríamos. ¿Listo? La idea es que el siguiente video vamos a poner en práctica todo esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger una conversación y vamos a analizar efectivamente cada tiempo que tiene la conversación. ¿Listo? Entonces, tenemos que tener muy en claro todos los términos, todo lo que hemos visto hasta el momento para poder entender lo que es el video. Si tenemos dudas, ya saben, pueden preguntar a través de los comentarios en el respectivo video para poder solucionar sus dudas. ¿Listo? Trato de ser lo más claro. Entre menos preguntas tenga, quiere decir que estoy explicándolo muy bien. ¿Listo? No es más, ya saben lo que tienen que hacer. Compartan el video con aquellos que están como ustedes tratando o aprendiendo o en el proceso de aprender inglés. Ayuda muchísimo este tipo de herramientas. Entonces no sería más por hoy. El resto, como siempre, ustedes ya saben que tienen que hacer. Hasta luego.